Muy buenos días. El día de hoy queremos presentarles un caso práctico de cómo usar ecuaciones diferenciales en el software de MATLAB y cómo este ayuda a resolverlas. Para este efecto vamos a usar un ejemplo de un enfriamiento de vaso de agua que se rige bajo la ley de Newton. Este proyecto es presentado por la estudiante Sandra Patricia Alpala y por quien les habla Juan Esteban Enríquez. Entonces básicamente es un programa que usa la ley de Newton de enfriamiento para predecir el comportamiento, más bien la temperatura de este vaso a lo largo del tiempo. Y pues como se puede observar, la ley de Newton de enfriamiento se basa en predecir cómo disminuye la temperatura de un cuerpo teniendo una temperatura inicial T, y dependiendo de la temperatura del ambiente, esta temperatura inicial disminuye más rápido o menos rápido. Esta constante K es una constante que se determina experimentalmente. Entonces, pues básicamente esta es la ley de Newton y como vemos es una ecuación diferencial que pues no tiene una solución analítica tan trivial. Para ello se usa un método numérico de MATLAB, que es una herramienta muy poderosa para este tipo de ecuaciones. Entonces, pues básicamente el código fue recuperado de la página MathWorks, que es una página que sirve para que las personas suban sus códigos. En especial este que vamos a usar en este ejemplo fue creado por el señor Joseph Moe. Lo pueden encontrar en el link que dejaremos abajo de la descripción del video, donde pues se encuentra la información del hombre que creó este código y el código como tal. Entonces vamos a proceder a explicar cómo funciona el código. Pues el código básicamente inicia con unos comentarios acerca de cómo se va a proceder. El hombre explica que se va a usar la herramienta de OD23 para resolver la ecuación diferencial. Explica la función como tal, el valor alfa que se va a usar, que sería la misma K, y explica que ese valor de alfa fue determinado experimentalmente. Entonces, pues nada, inicia el código limpiando las ventanas y posteriormente él inserta los valores de las constantes que se van a usar en las ecuaciones. Después crea la función. Esta sirve para tener una matriz con la temperatura del ambiente, el rango de temperaturas que se va a usar, los valores iniciales y otras constantes. Entonces aquí se crea la matriz para los valores iniciales de la ecuación, y esta sirve para el mallado del gráfico 3D que se va a generar gracias a este código. Aquí podemos ver que genera la función, la ecuación que se va a usar, y aquí en estos for están anidados las iteraciones que se van a usar para modelar este fenómeno. En esta parte del código, lo que se muestra es cómo genera la primera gráfica, que en un momento vamos a ejecutar el código y vamos a poderlo observar. Lo mismo el código para la segunda y la tercera gráfica. Entonces vamos a ejecutar el código y explicar cómo funciona el código y qué son las gráficas que genera. Como vemos, no bota ningún tipo de error el código, está muy bien diseñado el código, y pues cuando lo ejecutamos nos muestra tres gráficas. La primera gráfica, como podemos ver, simplemente es una gráfica, es una función que nos muestra cómo va decayendo la temperatura del vaso con respecto al tiempo. Entonces podemos observar que hay una temperatura inicial de 100 grados y a medida que transcurre el tiempo y gracias a la
ecuación que describe este comportamiento se puede observar y se puede determinar la temperatura en un determinado tiempo. La segunda gráfica, como podemos observar, es una gráfica 3D que la genera la potente herramienta de MATLAB. Básicamente en esta gráfica podemos observar el perfil de temperatura del vaso. Podemos ver que este es el eje de la temperatura, este es el eje del tiempo, y hay un tercer parámetro para esta gráfica que es la temperatura inicial. Entonces vemos que depende de los tres factores. Y finalmente tenemos una tercera gráfica que también es 2D, que es muy parecida a la primera, que es relaciona la temperatura del vaso con respecto al tiempo, pero esta vez se genera la gráfica, se generan varias líneas, varias curvas con el parámetro de la temperatura inicial. Entonces, como se puede observar en la gráfica, o sea, el valor K en la función, perdón, el valor K se mantiene constante. El valor K se mantiene constante y lo que hacen es variar la temperatura inicial. Entonces la temperatura inicial para esta línea roja es 100 grados, 90, etc. Y cómo se comporta la temperatura del vaso con respecto al tiempo variando esta temperatura. Entonces pues básicamente es eso. En esta parte se definen las constantes, se generan las matrices para el gráfico 3D, se inserta la ecuación y se insertan los for que sirven como las iteraciones para generar los gráficos y solucionar la ecuación. Espero que este video les haya sido muy útil y recuerden que pueden seguir navegando en MathWorks para encontrar más códigos que les servirán para sus respectivos estudios. Muchas gracias por ver el video. Hasta la próxima.